qué hice eso. Hola y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Milo2308 y hoy les traigo un tutorial de cómo pintar la noche estrellada de Vincent Van Gogh de esta forma súper fácil, y con mi tutorial les va a salir muy bien. Y la verdad es que... Hola. Bueno, quería salir en el video. ¡Mira qué bonita! Vamos a ver y continuar con nuestro video. Yes. Empecé haciendo un margen con lápiz y después me arrepentí, entonces nada más lo empecé a hacer con la pura cinta masking tape, que yo la paso un poquito por alguna tela o pantalón para que pierda un poquito el pegamento y a la hora de quitarlo no se arranquen pedazos de la hoja. Nos aseguramos que la cinta quede muy bien y en la medida que nosotros queremos. Es que ya terminamos con el margen y ya nos quedó súper bien acomodado. Vamos a empezar a pintar el fondo con azul fuerte, oscuro, y yo les recomiendo que a la hora de pintar lo hagan siempre hacia una dirección o de lado. La verdad es que yo para este fondo me costó un poquito de trabajo porque la pintura es un poquito densa, pero bueno, al final se ve muy bien, van a ver. Entonces hacemos todo el fondo con pintura azul fuerte y nos debería de quedar algo así. Y asegúrense de cubrir todos los espacios en blanco. Una vez que hicimos esto, vamos a empezar a hacerle una montañita con pintura negra en la parte de abajo y la vamos a hacer así. Ahora que terminamos con la montaña negra, lo que vamos a hacer es tomar el lápiz y vamos a empezar a hacer un trazo de esta forma, haciéndole como una curvita, un caracol, como ustedes quieran llamarle. Y vamos a hacerle dos de esta forma. Después vamos a dibujar un poquito los detalles, como el sol y así. Y ahora vamos a mezclar pintura blanca con pintura azul clarito. Y nos debería de quedar una mezcla así. Y esa mezcla la vamos a utilizar para pintar nuestras espirales de esta forma. Una vez que ya terminamos todo nuestro trazo, lo que vamos a hacer es hacer unas segundas líneas y vamos a rellenarlo. De esta forma va a quedar un poquito más gruesa y se va a ver mejor. Recuerden usar el azul clarito. Hacemos lo mismo con el espiral de abajo. Y una vez que ya terminamos esto, vamos a empezar haciendo una montaña en la parte de abajo y la vamos a delinear y pintar con color azul clarito. Después, con la misma mezcla, vamos a empezar a hacer una línea que va a ir de un extremo al otro y vamos a empezar a pintarla y hacerla un poquito más gruesecita y a darle algunas partes como si no tuviera forma. Con esto me refiero que en la parte inferior de nuestra línea vamos a empezar a darle un poquito de forma haciéndole este tipo de curvitas. Durante esta parte yo empecé a darle más capas en las partes donde quedó un poquito claro para que se vea mucho mejor y se notara. También empecé a delinear y en algunas partes también le di lo que es un poquito más de grosor. Y ahora vamos a necesitar la pintura amarilla para empezar a hacer un círculo en la parte de arriba que va a ser lo que sería la luna de nuestra noche estrellada. Para la luna yo le tuve que dar 2 pasadas para que quedara más fuerte y se viera más. Ahora lo que vamos a seguir haciendo es que vamos a empezar a pintar lo que son algunas de las estrellas de esta forma. Y aseguren de poner las estrellas en los mismos lugares que yo para que les quede de la misma forma.
Para esta estrella yo la pinté un poquito encimada sobre la línea y me seguí a hacer la última estrella que va al lado de la luna. También le empecé a dar un poquito de grosor a uno de los espirales que para mí quedó un poquito delgadito, así que así fue como le fui haciendo. Le di una segunda pasada a las estrellas, pero espérense, todavía no hemos terminado con la pintura amarilla. Lo que vamos a empezar a hacer ahora es que vamos a tomar poquita pintura amarilla y vamos a empezar a pintar líneas sobre nuestras superficies azul clarito. Y se tiene que ver de esta forma. Intenten de ponerlas no en forma lineal para que le dé otro tipo de aspecto más padre. Para nuestro espiral, asegúrense de que sigan la dirección de la curvita. Y hacemos lo mismo con el espiral de la parte inferior. Y ahora nos vamos a enfocar en lo que es la luna y vamos a empezar a hacer líneas que la van a rodear con pintura amarilla. Lo siguiente de esto va a ser que vamos a tomar la pintura color azul fuerte y vamos a empezar a hacerle más líneas en lo que es nuestras superficies azul clarito. Bien, en la parte inferior azul clarito vamos a ponerle más rayitas con la pintura color azul fuerte. Ahora vamos a empezar con la pintura blanca a delinear lo que son nuestras estrellas solamente por el borde. De esta forma. No importa si no les queda perfecto. Esto va a darle un efecto de brillo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a hacer pequeñas líneas rodeando nuestras estrellas con la pintura color blanco para que le dé un efecto de luz y fondo. En las partes del fondo donde no hay estrellas, nada más vamos a hacer líneas tratando de seguir las mismas direcciones. Hacemos lo mismo con todas las estrellas, pero ojo, en la parte inferior, si se dan cuenta, hay otra línea con pintura azul fuerte, ahí todavía no vamos a ponerle nada. Ya que terminamos de ponerle líneas en el cielo, ahora sí vamos a empezar con la línea inferior azul fuerte. Vamos a hacerle líneas que vayan de ladito, con la pintura color blanco. Ya que terminamos todo lo que sería el cielo, vamos a empezar en la parte inferior donde está la pintura negra. Vamos a hacerle líneas con pintura color verde clarito. Es importante que sea verde clarito para que le dé un poco de luz y resalte. Y las vamos a empezar a hacer de esta forma. Ahora que ya terminamos con todo lo que es el fondo, vamos a empezar a darle detallitos con la pintura color naranja. Primero para la luna vamos a pintar adentro una media luna con la pintura color naranja y alrededor vamos a darle algunas líneas y en las estrellas vamos a ponerle poquita pintura naranja en los centros. También en lo que serían la montaña negra vamos a darle algunos puntitos para que se vea la luz un poquito más. Para esta parte yo les recomiendo que hagan primero el trazo con lápiz y después ya empiecen a pintarlo. Vamos a empezar tomando poquita pintura negra y vamos a delinear lo que sería nuestro trazo con lápiz de esta forma y al final lo vamos a rellenar.
aseguramos que quede todo perfecto, todo bien, porque chicos, acabamos de terminar el dibujo, pintura. Entonces ahora lo que vamos a hacer es quitarle la cinta, que yo acuérdense que al principio lo pasé un poquito sobre mi pantalón para que no se pegara la hoja y no se rompiera. Y así nos quedaría. La verdad es que a mí me encantó. ¡Wow! La verdad, wow con el tutorial, ¿eh? Súper fácil y queda súper padre, fabuloso, increíble, maravilloso. Chicos, pónganme en los comentarios si lo pudieron hacer, si les gustó, qué les pareció, si tienen alguna recomendación de pintura que quieren que haga, de tutorial para videos próximos. Y no olviden suscribirse al canal, darle like al video y seguirme en mis otras redes sociales como en Instagram y en TikTok, que al final les voy a poner cómo me encuentran. Les quiero decir que muchas gracias por su apoyo y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!